Para mí representar al Perú es algo muy especial. Continuar con el legado de mi abuelo es algo que me ilusiona demasiado y es un hecho que voy a dar lo mejor de mí. Santiago Ormeño fue uno de los nombres más sorpresivos para la hinchada peruana durante la convocatoria final del técnico Ricardo Gareca para la Copa América 2021, la misma que hace poco culminó para Perú en el cuarto lugar. Debemos recordar que los peruanos siempre tienen una emoción especial por un jugador que tiene doble nacionalidad. Enfatizo en que se den peruanos de doble nacionalidad, no a un nacionalizado. Si queremos hacer memoria de este suceso en estos últimos años, ejemplifiquemos con Cristian Benavente, cuando jugó en la Sub-20 del 2013 y la selección adulta ese año, cuando el hispano peruano jugaba en el Real Madrid Castilla, la reserva del Real Madrid, o el presente caso de Gianluca Lapadula, como el ítalo peruano del Benevento Calcio de Italia. A este caso reciente de Lapadula se sumó Ormeño, como un mexicano peruano del Club León de México para el certamen continental. Sin embargo, notemos que hay una diferencia entre el caso de Benavente y Lapadula, con Ormeño. Había grandes expectativas por los dos primeros, porque venían de ligas europeas, sobre todo de países considerados top, caso contrario a Santiago, quien lo hacía de la Liga Mexicana. Y no con esto estoy queriendo menospreciar a los hermanos mexicanos o a su torneo. Me refiero a que el nivel europeo está un paso más arriba que el americano, futbolísticamente hablando. Pero aún así, la hinchada tenía ese apego del extranjero, entre comillas, hacia el popular Ormedeus, ya que, de igual manera, venía de un torneo más competitivo que el peruano. En general, el delantero mexicano-peruano disputó 6 partidos en la Copa y no pudo anotar goles. Es entonces que surge la pregunta: ¿realmente Ormeño aportó a la selección peruana? Para esto, contaré los partidos que jugó en esta Copa América y mencionaré en cada uno de ellos los aportes que tuvo. Claro está que todo será mi opinión, por lo que se puede estar de acuerdo totalmente, parcialmente o en desacuerdo. No me considero dueño de la verdad. Resalto también que únicamente analizaré el desempeño del jugador desde su ingreso, no al partido ni a la labor de la selección peruana en los 90 minutos. Este video tampoco será uno biográfico sobre Santiago, puesto que ya tenemos suficiente material de esta temática en esta plataforma. Con este preámbulo, espero mis comentarios puedan ayudar a ver el trabajo de Santi en Perú. Entonces, si desean saber mi análisis sobre los encuentros que jugó y una opinión conclusión posterior al respecto con más información, pues quédense para que lo puedan saber aquí en Rincón del Gol. Para refrescar la memoria, recordemos que Ormeño inició todos los partidos de la selección como suplente. Ahora sí, su debut fue el 20 de junio en la fecha 3 de la Copa. Recordemos que el primer encuentro no lo jugó por la recuperación de su lesión, donde Perú venció 2-1 a Colombia, que ingresó a los 83 minutos del partido con la dorsal 20, con el marcador final ya establecido, entrando por Gianluca Lapadula. En el primer partido jugó un total de 11 minutos, en lo cual dio unos cuantos pases, la mayoría hacia atrás, trató de mostrarse pese al poco tiempo, hizo una marca sin mucha presión a los colombianos y tuvo una escasa participación en la ofensiva peruana. Sin embargo, hay un punto aquí, y es que cuando Ormeño entró, Perú únicamente buscaba cuidar la victoria, objetivo que logró, replegándose más en lo defensivo y muchas veces quedándose Perú en su mitad del campo. La selección no tuvo muchas jugadas de ataque durante este tiempo y las que se dieron no fueron de peligro. Por ende, vimos a Santiago casi siempre por el mediocampo del partido e incluso bajando muchas veces, pareciendo más un mediocampista que un delantero. Entendemos que por pedido del mismo entrenador. Además, el tiempo en el que estuvo no nos permite concluir mucho, por más que algunos fanáticos ya querían lapidarlo. Ser su primer partido recién recuperado de su lesión, donde no se lo vio al 100% y no jugar en su puesto, suman factores que me hacen pensar que buscar una crítica luego de ese encuentro, al menos contra Ormeño, no tendría mucho sustento.
Su segundo partido fue el 2-2 contra Ecuador en la fecha 4, donde ingresó a los 78 minutos, nuevamente por Gianluca Lapadula, y cuando el marcador ya estaba finiquitado. Esta vez, Ormeño mostró una mejor condición física, entendamos por la recuperación de su situación, y a la vez que Perú, si bien tampoco parecía tener una actitud de buscar un triunfo, sí tuvo más jugadas de ataque y con más riesgo, aunque esto no debe quitar que la selección peruana se acoplaba más a la defensa, y por eso veíamos al jugador durante varios minutos más en la zona del medio campo y defensa, antes que en la parte delantera. Quizá haya dos situaciones más recordadas de Santi, una en el minuto 87, cuando Yotun le da un pase, el cual intercepta un ecuatoriano, pero él llega a devolver la pelota casi en el piso pese a la marca de 5 ecuatorianos, y la del minuto 89, cuando Carrillo le da un pase, él llega a amagar al ecuatoriano Caicedo y sacó un pase en profundidad hacia Yotun, que lastimosamente no pudo definir bien frente al portero del Tri, fallando una clara ocasión de gol. En general, Ormeño jugó 22 minutos, donde tuvo una mejor performance que el partido pasado, aunque nuevamente la situación peruana ameritó que él tuviese que también bajar más y no estar tanto a la ofensiva. En lo que respecta a esta última situación, aportó un poco con algunos pases y la recordada habilitada a Yotun. Su tercer partido fue en la fecha 5 de la fase de grupos, contra Venezuela. Como un déjà vu de su debut, Ormeño entró en el minuto 83 por Gianluca Lapadula, con el 1-0 de la victoria ya hecho. Sin embargo, acá hubo un punto importante, y es que ingresó con otro delantero que fue Alex Valera. Desde el perfil de atacante que maneja Alex, entendí que buscaban que este último juegue como una especie de media punta y no de delantero, y Santiago sí como un delantero centro. Recuerdo que los periodistas del canal nacional también comentaban algo relacionado. Así podrían ambos apoyarse mutuamente y generar más peligro de una manera ordenada. Lastimosamente, esto no pasó. Si bien ambos delanteros no son jóvenes para el fútbol, tampoco tienen experiencia jugando en una selección, y entró en duda de qué tanto en los entrenamientos se practicó un posible ataque con ellos juntos. La razón era que, en vez de aplicar un orden en el campo de media punta y delantero, los dos casi siempre estaban en la misma línea, como si de un par de delanteros se tratase. Sumado a ello, los dos bajaban y subían también al mismo tiempo, terminando ambos estorbándose el uno al otro sin querer y prácticamente con un balance idéntico de los dos atacantes al finalizar el partido. Más allá de unos cuantos pases y una jugada ofensiva individual anulada por falta, el rendimiento de Santi fue un poco más discreto. Su cuarto partido fue en los cuartos de final contra Paraguay, en el empate 3-3 y la posterior victoria en penales, entrando cuando el encuentro iba 2-2 e ingresando al minuto 60 por Sergio Peña. Y por primera vez, Ormeño y Lapadula jugaban juntos un partido de Perú. Sus participaciones más recordadas aquí fueron una triangulación que tuvo con Carrillo y el posterior disparo de Santiago que el arquero paraguayo Silva llegó a atajar. Otra fue cuando tras un pase de Yotun, Ormedeus se llevó a 3 jugadores paraguayos y remató al arco, aunque tristemente el disparo salió sin mucha potencia. Y la jugada donde sacó un pase en medio de 2 paraguayos, luchando hasta el piso con la marca que tenía. Ya en la tanda de penales, Santiago falló en el tercer disparo peruano, aunque a mi criterio me parecía demasiado arriesgado que él patease. Es que, si bien el jugador normalmente ejecuta los penaltis en su club, el arquero paraguayo era su amigo de este equipo, en el Puebla, y hasta hacía un mes habían jugado juntos. Por ende, era obvio que Silva conocería bien cómo pateaba Ormeño, y lo demostró. Claro está que siempre podríamos decir que el delantero, sabiendo eso, debió buscar lanzar de otra manera, pero la experiencia de los guardametas siempre pesa. Así, Santiago jugó 35 minutos y podríamos considerar que este fue el partido donde más trascendió, puesto que lo vimos muchísimo más en la zona ofensiva, ya muy poco en la defensiva,
apoyando en los pases y con algunas ocasiones de riesgo. Pese a eso, un dato curioso fue que vimos a Ormeño jugando atrás de la Padula. Esto nos resulta extraño, puesto que, por los perfiles de ambos delanteros, la situación debió ser viceversa para que funcione mejor. No sé si esa haya sido la función que les habrá dado el DT Gareca con el ingreso de Santi, si es que fue así porque Gianluca quizás se sentía algo más cansado, o si es que Ormedeus terminó involuntariamente haciendo ello, producto de la todavía falta de compenetración con el equipo. Su quinto partido fue en las semifinales de la Copa América contra Brasil, en la derrota 1-0 y entrando con el marcador ya establecido, ingresando a los 81 por Cristian Cueva. Durante los 14 minutos que estuvo en el campo, Ormeño dio algunos pases y sorprendió esta vez verlo únicamente por la zona ofensiva y ya no bajando tanto. Aunque igual, en este partido, puesto que recordemos que Perú buscaba atacar en todo el segundo tiempo a como de lugar, requería jugadas bien elaboradas que lastimosamente no se llegaron a culminar y por consecuente Santiago tenía que apoyar con los pases para la creación de estos, debido a que muchas de estas eran estancadas por los brasileños, así que no se podía estar esperando únicamente como delantero centro que le llegase algún balón de jugadas elaboradas. Su sexto y último partido, por el momento, fue en la derrota 3-2 ante Colombia en la disputa por el tercer puesto, ingresando en el minuto 78 por Sergio Peña y, al entrar, el marcador estaba 2-1 a favor de los cafeteros. En los 17 minutos que jugó, Ormeño aportó con algunos pases en el área ofensiva, puesto que esta vez nuevamente lo vimos casi siempre en esa parte y no bajando más allá del medio campo. No obstante, nuevamente vimos el mismo caso que contra Paraguay, Santiago atrás de la Padula, quizá por las mismas razones dichas hace poco, aunque esto obviamente creo que no dejaba tampoco destacar tanto Ormedeus. Luego de este análisis hecho y antes de pasar a una opinión a modo de conclusión, mencionaremos un dato interesante brindado por la página mexicana Invictos desde su Twitter. El contexto fue que después del partido contra Venezuela y entiendo que ante algunas críticas que el medio azteca habrá visto contra Ormeño, ellos escribieron estos dos posts. Ormeño no destaca por su velocidad o regate. Los peruanos no deben esperar eso. Santi es un ariete que baja balones en juego directo, que trabaja bien de espaldas al arco y que, dentro del área, tiene buen remate. Da continuidad, descarga, finaliza. Un 9 tanque, no 9 all around. Y el segundo post. He ahí el asunto. Como se generaron muchas expectativas, quizá esperaban a un 9 autosuficiente, rápido y habilidoso. Santi no tiene ese perfil, pero en un contexto de balones largos, pelotas divididas o simplemente para que cae un balón dentro del área, puede ser muy útil. Sin más que acotar, ya que los tweets me parecen muy claros y bien explicados, es una realidad que cuando vemos a un peruano extranjero viniendo a la selección por primera vez, siempre tenemos una profunda ilusión y a todos se nos sale lo hincha de querer verlo desde antes ya destacando por encima del resto. Pero ¿cuántos analizan el perfil de un jugador antes de que se integre al equipo nacional? Si bien en la revisión de los partidos solo lo mencioné, la lectura de estos nos permitió saber a fondo cuál es el estilo de juego de este futbolista. Se vio también por ahí que algunos lo comparaban incluso con Claudio Pizarro en el tema de ser atacantes únicamente de área. Y pues con esa analogía, sea del agrado de unos o del desagrado de otros, hay que comprender que en caso de tener un delantero con estas características, también tienes que tener el equipo idóneo para que puedan todos adaptarse. No me refiero a jugar todos para él, pero sí con que el plantel pueda tener noción de a qué juega cada uno para poder apoyarse y especialmente, en el caso de él, en sus cualidades como atacante. En el primer video de este canal, hablando sobre los Cuatro Fantásticos, veíamos cómo Pizarro y Guerrero prácticamente se estorbaban en la delantera. Estos dos arietes de distintos estilos se les hizo muy complicado llegar a complementarse. Quizá el párrafo anterior haya quedado muy laxo, pero quiero complementarlo aquí. Repito, ¿realmente valió la pena convocar a Santiago Ormeño? Yo creo que sí.
Él demostró que, pese a ser un delantero de área, es capaz también de bajar para apoyar al equipo, si es que así se lo indica. Es cierto que al tener ese perfil, también es un poco más lento, pero estuvo dispuesto ahí a apoyar a la escuadra como se lo ordenó. Si queremos quitar el tema del empeño e irnos a lo táctico, atacantes como él dependen también de lo que le ofrezca cada equipo. Si este solo está con la idea de cuidar un resultado y por ende replegándose, entonces tampoco esperemos que alguien como él vaya a hacer magia, porque el contexto es más probable que no se lo permita. También tendríamos que ver al rival al cual Perú está enfrentando, para que sepamos en qué partidos podría aportar más con sus características y generar peligro al equipo contrario para estos goles. Unido a ello está el tema del tiempo, puesto que Santi siempre arrancó desde el banco de suplentes todos los encuentros y en algunos no tuvo muchos minutos, pero justo en el que jugó más tiempo se lo vio más y con algunas jugadas de ataque dadas por él. Entonces, opino que en partidos que sean factibles para él y con un tiempo idóneo, podríamos canjear una buena combinación para el gol. Otro tema es la adaptación del equipo. Me refiero a que lo vayan conociendo mejor y que él se sienta cómodo dentro y fuera del campo. Parece que esto último no ha sido tan complicado, pues paso a paso viene incluyéndoselo en el grupo y esto es bueno por el tema de la sociabilidad, pero ahora tenemos que verlo en el campo y para que eso se dé requiere de más partidos acorde al perfil que posee junto a los entrenamientos dados. Por ejemplo, el caso de verlo atrás de la Padula es un hecho que no entendí mucho. Veremos si con el pasar de lo practicado y en más partidos de la selección, este fenómeno sigue repitiéndose o ya vemos a Gianluca apoyándolo más como media punta y Santiago como único delantero centro si es que vuelven a juntarlos. Repetí bastante el tema de que él venía con una lesión y que fue una de las razones por las cuales tampoco lo vimos en su totalidad. Apenas el día de ayer, 16 de julio, el técnico Ricardo Gareca indicó en una conferencia de prensa, en síntesis, que en el caso de Ormeño, a este le faltó más preparación previa, infiriendo que al no ser llamado a las eliminatorias, posiblemente pensó que tampoco sería convocado a la Copa América, y por lo tanto, al ser eliminado su ex equipo Puebla, no hizo la misma y estuvo en para. Asimismo, el DT peruano confía en que esto ya no pasará, que Santiago pasó por un proceso de ir paso a paso en el torneo y que en este fue de menos a más. Incluso, eso está relacionado con ganarse la confianza del equipo. En el partido con Paraguay, recuerda el profesor Gareca decir "búsquenlo Ormeño", indicando que se le diese más el balón cuando éste tenía espacios para recibir pases. Es ahí cuando entra la confiabilidad dicha, puesto que, al ser nuevo, entiendo que aún sus compañeros no saben tanto de él y, por consecuente, no se arriesgan a lo que pueda pasar dándole. Aunque en estos toques no decepcionó, será cuestión de tiempo. A través de ello, evito que se esté atacando con el tema de argollas o cosas similares. Dentro de lo trabajado en las prácticas, también añado el tema de las faltas. Me percaté así de que Ormeño en algunas jugadas cometía las mismas, cobradas por el árbitro, sobre los rivales en pos de quitar el balón o de retenerlo como última opción, notándose más al ser alguien de 1,86 m y un poco más corpulento. Comprendo que los futbolistas de otros países de nuestra confederación no esperan mucho eso o los toma por sorpresa, debido a que gran parte de nuestros jugadores no tienen un biotipo para ello, ya sea por la talla o la masa muscular. Entonces, les parece algo distinto ver a Santiago haciéndolo. Por lo tanto, se tiene que practicar para mejorar en este aspecto y evitar cortar jugadas que podrían ser a favor de nuestra selección. Ya finalizando, dando nuestro aporte como hinchas, es la invitación a evitar las comparaciones. Es cierto que el papel de Paolo Guerrero actualmente es intocable, por toda la historia, pero entendamos que él es único y mayormente con mi exhortación, me estoy refiriendo a con quienes ha convivido en la Copa América, tales como La Padula y Valera, atacantes con características muy distintas a las de Santiago y que no hay ninguno mejor que otro. Como dije al inicio del video, Santiago viene de la Liga Mexicana y, pese a que a mi criterio es una de las mejores ligas de América, ya tiene compatriotas allí como Yotun, Aquino y Santa María. Y si bien
Es cierto que Ormeño siempre va a tener ese plus de la hinchada, de que sea el diferente al venir como extranjero. No podemos ejercer una presión tan fuerte sobre él, entendiendo que no está viniendo de una liga europea top. Santiago Ormeño es un nuevo delantero de Perú y mientras siga haciendo una buena performance en la Liga MX y ahora en su nuevo club, León, el DT Gareca le seguirá abriendo las puertas de la selección por mucho tiempo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santiago Ormeño aportó a la selección? ¿Piensas que si sigue acoplándose más al equipo, mejorará su rendimiento aquí? ¿Te parece razonable o no las comparaciones que se le hicieron con Pizarro en su perfil de atacante? ¿Te gustaría verlo nuevamente en la ofensiva junto a la Padula? Déjame saber tu opinión en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Regálame un like si el video te gustó y suscríbete si te gustaría ver más contenido del fútbol nacional. Lo agradecería mucho. Puedes seguirme también en mis redes sociales, la cual está en la descripción del video. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.